Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable, Canal 3 y por Virtual Televisión. Una cita más con lo que va a ser nuestra próxima sesión virtual, pero al mismo tiempo real de lo que acontece en Latinoamérica con nuestro evento Distinción Honoris Causa, que vamos a entregar a personalidades importantes de nuestro continente, visibilizarlas de alguna manera a través de nuestra Fundación Universidad Hispana. Para esta sesión tenemos a nuestra magistrado venezolana, residente en Chile, aunque algunos tal vez no están muy enterados, pues tenemos magistrados venezolanos en el exilio, y ella es la doctora Elenis del Valle Rodríguez Martínez. Es una profesora universitaria y activista de derechos humanos, es fundadora y actual presidenta de una ONG allá en Venezuela, me imagino. Ella nos va a contar sobre la Fundación de los Derechos, o por los Derechos y la Equidad Ciudadana, Fundesi se llama, ¿no? Bueno, tiene una serie de trayectorias que la han sacado, la han expulsado de su país. Lamentablemente, pues tenemos que hablar de eso, doctora. Bienvenida y gracias por participar. Buenas noches, doctor Carrión. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación en esta prestigiosa organización que usted forma parte de ella, y es un placer conversar un poco de la lucha que hemos dado en Venezuela y desde el exilio también. Bueno, convérsenos un poco sobre esa etapa de salida, ¿no? Una especie de expulsión, porque no ha sido voluntario, sino parece que ha sido obligado ante su condición de magistrado y también por haber estado como abogada defensora de algunos líderes opositores al régimen de Nicolás Maduro. Coméntenos un poco sobre esos detalles que creo que forman parte del historial que no se debe repetir en otros países. Debe ser un espejo a no copiar, ¿no? Pero lamentablemente por ahí a veces se cuecen habas y necesitamos informarnos al respecto para entender lo que significa un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Ok, mire. Bueno, como ya usted me presentó, yo me encuentro involuntariamente aquí en Chile por la sencilla razón de que el 21 de julio del año 2017, la Asamblea Legítima de Venezuela, la Asamblea Nacional, acatando un llamado de una consulta soberana que se realizó el 16 de julio del año 2017, donde en esa consulta los venezolanos, incluso esa consulta no solo fue en Venezuela, aquí en Chile me dicen que, bueno, gente quedó llorando porque cerraron el centro donde, de votación, y todos querían participar. Y una de las tres preguntas de esa consulta soberana era que la gente pedía que el Tribunal Supremo de Justicia tuviera nuevos magistrados, que fueran magistrados que de verdad respetaran la Constitución y las leyes. Y allí muchos venezolanos, muchos abogados presentaron sus credenciales ante la Asamblea Nacional. Eso fue un evento donde fueron llamados, además de que fuimos llamados también nosotros, recibimos una entrevista, nos hicieron una entrevista del por qué nosotros queríamos o aspirábamos ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Y yo, además de ser fundadora de una ONG de derechos humanos en Venezuela llamada Fundesi, también soy gremialista. Yo era para ese momento la secretaria del Tribunal Disciplinario del Ilustre Colegio de Abogados. La lucha por rescatar esa democracia que nos quitó esa revolución que inició primero con Hugo Chávez Fría. Nosotros, digo nosotros porque me gusta involucrar al equipo de personas que siempre estuvimos en la calle alzando nuestras voces. Y entre ellos están no solo de las ONG, sino el Colegio de Abogados. Y viéndome en la defensa de derechos humanos de los presos políticos, de tantos estudiantes. No sé si usted recuerda incluso un caso, el primer joven asesinado en Venezuela, el Día de la Juventud del año 2014, Basil da Costa, que fue asesinado por la policía política del Estado, y ese joven a las 3 de la tarde fue vilmente asesinado. Y porque yo puedo hablar con propiedad, porque yo acompañé incluso a mis estudiantes de la Universidad Santa María, que todos contentos acompañando un grupo que motivaron la iniciativa que ellos tuvieron para presentar un pliego de peticiones ante el Ministerio Público. Al no ser atendido por la fiscal de ese entonces, Luis Ortega Díaz, entonces se decidió que cada quien se tenían que retirar, y en esa retirada fue cuando vino la masacre para varios jóvenes que fueron heridos, otros fueron aprendidos injustamente, y Basilda Costa fue el primer joven asesinado ese día. Y desde allí la lucha fue tan fuerte que no salía del Palacio de Justicia. Cuando hacen el llamado en el 2017 para concursar al Tribunal Supremo de Justicia, después de ver tanta injusticia por parte de los jueces, que no les importaba ver a tantos jóvenes como se presentaban en las audiencias, todos heridos, cuando contaban sus testimonios, cómo fueron aprendidos, cómo fueron violentados en sus derechos humanos, y viendo unos jueces que ya venían con la orden de que esos jóvenes se tenían que quedar presos. Eso fue lo que fue marcando esa inquietud en que yo decía, aquí esta constitución ya es letra muerta para los venezolanos, porque ni los mismos jueces la acatan, ni el Ministerio Público. Y allí es donde yo quise luchar por esa autonomía e independencia del Poder Judicial, porque los jueces nos decían en nuestra cara de que ellos recibían órdenes. Y yo me enfrenté a muchos jueces, a muchos fiscales, y que cuál era la orden que ellos recibían, si la orden que ellos tienen que acatar es la que está enmarcada en nuestra Constitución y en las leyes, en los hechos, y no en una llamada telefónica como les pasaba a los jueces y a los fiscales. Y bueno, tomé la decisión. Recuerdo que ese día la presidenta del Ilustre Colegio de Abogados, la doctora Ibel Lugo, y un grupo de abogados estuvimos en el Tribunal Supremo presentando un recurso por una inconstitucionalidad de una ley que habían promulgado, y de allí nació mi aspiración. Y la doctora Lugo, recuerdo que me dijo, bueno, tú mejor que nadie que has vivido las injusticias, de que la justicia aquí en Venezuela ya no existe, bueno, esa puede ser tu bandera. Y yo lo tomé como una bandera de que mi lucha desde el Poder Judicial iba a ser para rescatar esa institucionalidad en cuanto a la autonomía e independencia del Poder Judicial. Bueno, fuimos amenazados antes de ser designados y juramentados, fuimos amenazados por el régimen, especialmente Nicolás Maduro, que todo aquel que concursara iba a ser detenido, iba a dar órdenes de que teníamos que ir presos, porque esa era la expresión que usó prácticamente. Y yo sentí que eso era una lucha, eso fue un acto de rebeldía
que yo agarré y dije, no, no puede ser que porque nos estén amenazando nosotros vamos a tener miedo y no vamos a cumplir con ese mandato, esa aspiración que me lleva a que yo quiero tener mi bandera por el rescate de la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Y bueno, porque yo siempre dije, más miedo me da vivir en comunismo, en que nos tengan secuestrados como realmente está secuestrada nuestra amada Venezuela. Acto seguido fuimos, bueno, presenté mi currículo, después nos llamaron para una entrevista, formé parte del grupo de los preseleccionados, los primeros 90 preseleccionados, y después nos llamaron para decir que, bueno, que califiqué para formar parte del Poder Judicial y nos asignaron la fecha para que fuera el 21 de julio del año 2017, donde un acto bellísimo porque no fue en la Asamblea Nacional, fue un acto con la gente en la Plaza Alfredo Sadel. Pero lo significativo para mí de esa designación, de esa juramentación ese día, fue el hecho de que allí estaba la gente, estaban los venezolanos, los familiares de las personas, los padres de los presos políticos, que muchos de ellos yo había atendido. Una vez que terminó ese acto de juramentación, al día siguiente nosotros decidimos que nos íbamos a reunir para tomar las acciones a seguir para el día para tomar posesión, pues el día lunes en el Poder Judicial. Y bueno, todos ya saben la historia, que el día sábado fue aprendido injustamente el primer magistrado y a los 3 días la persecución en la aprehensión de otro magistrado en el estado Anzoátegui, y eso fue lo que prendió nuestras alarmas para nosotros podernos proteger, no, y no ser, porque eso es un derecho y hasta un deber de una persona que, y más nosotros, abogados, que sabemos que estamos amenazados, está amenazada nuestra libertad, de nosotros protegernos como lo hicimos. Recuerdo que la presidenta del Colegio de Abogados, yo estuve en clandestinidad como una semana y ya me tenían localizada. Ella le avisaron de que me tenían localizada y a mí me hicieron una llamada anónima también, que ya me tenían localizada, y eso fue lo que hizo que la presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, la doctora Ibel Lugo, resguardando, protegiendo mi libertad, mi integridad física, hizo todos los trámites y fui recibida en la casa del embajador de Chile en Venezuela. Allí estuvimos prácticamente, después ingresaron 4 magistrados más, entre ellos el último en ingresar fue el magistrado Luis Marcano Salazar, que también está aquí en Chile conmigo. Y bueno, pasó al ver nosotros que Chile nos dio el asilo político, Venezuela, el canciller se negaba a entregar el indulto para que nosotros pudiéramos salir de Venezuela. Y resulta de que como eso no se dio, tomamos la decisión, la valiente decisión, que el 9 de octubre nos autoliberamos, porque no me gusta decir, como dice la gente, que huyeron, que escaparon. No, quienes huyen y escapan son los delincuentes, y nosotros no somos ninguno delincuentes. Entonces por eso nos autoliberamos y decidimos correr riesgo en nuestras vidas, nuestra libertad, pero logramos con mucha gente amiga que nos ayudó a salir de Venezuela por la frontera Venezuela-Colombia. Y desde ese momento, bueno, el embajador de Chile en Bogotá hizo contacto con nosotros y desde allí, bueno, en ese momento nos trajeron aquí a Chile, y aquí estoy muy agradecida con Chile por esa protección, pero aquí estamos involuntariamente, porque mi proyecto de vida no era salir de Venezuela. Te ve mi pasaporte y yo no soy una persona fan de estar viajando. Soy mi arraigo muy bien sembrado allá en Venezuela, en mi trabajo, en mis luchas, en mi familia. Y eso marcó mucho, me ha marcado mucho porque he perdido
seres queridos. Perdí a mi hermana pequeña en el exilio, una niña que me admiraba tanto, y en mi casa ella fue víctima de un allanamiento que, sabiendo el régimen que yo estaba aquí en Chile, amedrentó a mi familia, a mi hermana que está aquí hoy conmigo. El SEBIN la retuvo durante 5 horas, gracias a los diputados que hacen vida en el estado Monagas, que es mi estado natal. No abandonaron a mi hermana y durante 5 horas se mantuvieron en las puertas del SEBIN hasta que la liberaron. Pero mi hermana que falleció, le hicieron una guerra psicológica en mi casa. En ese momento ella acababa de salir de una hospitalización y bueno, ella le sembraron un miedo de que ella no quería hablar por teléfono conmigo porque le dijeron que su teléfono estaba intervenido, y fueron muchas cosas que pasó con la familia, el daño que nos han hecho a todos los, porque no solo a mí me allanaron mi casa y se llevaron a mi hermana presa, también hubo muchos magistrados que sufrieron tuvieron esa misma angustia que tuve yo el 18 de abril del año 2018. Y bueno, aquí estamos pues, desde el exilio. Mucha gente dice, ¿por qué hablando de lo del tribunal en el exilio? Bueno, para nadie es un secreto que en Venezuela existió lo que es la Asamblea Constituyente, que era presidida por Diosdado Cabello, y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados de Maduro, se presentaron ante esa Asamblea Nacional Constituyente que y pusieron sus cargos a la orden, y después esa Asamblea Nacional Constituyente los vuelve a juramentar. Y para nadie es un secreto que esto fue un acto írrito e inconstitucional. Primero, porque la Constitución es muy clara de que quien designa y juramenta magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, eso es competencia de la Asamblea Nacional, no de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso también activó nuestras alarmas. Nosotros nos reunimos vía Zoom, todos los magistrados que estábamos en los diferentes países, y tomamos la decisión de que no podíamos dejar a nuestros hermanos venezolanos en estado de indefensión porque no había instituciones donde ellos podían ir a buscar justicia. Y tuvimos el apoyo del secretario general de la OEA, el doctor Almagro, donde prestó esa institución para que el tribunal nos constituyéramos como Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Eso fue el 13 de octubre del año 2017. Y desde ese entonces nosotros hemos recibido cualquier cantidad de recursos y nosotros tenemos a nuestro haber más de 60 sentencias, y la primera de ellas, por supuesto, fue la nulidad absoluta de la Asamblea Nacional Constituyente. Después vino una sentencia muy importante para Venezuela, donde quien le habla humildemente fue la ponente, que fue una decisión que tuvimos nos llegó un recurso por el índice de niños en desnutrición que estaban pasando en Venezuela, el caso de la escasez de medicamentos, el estado de salud, la precariedad que había y existe todavía en nuestros hospitales, y de allí surgió una medida cautelar con respecto a un canal humanitario para una ayuda humanitaria para Venezuela. Recuerdo, y todo el mundo lo sabe, para ese entonces, nadie en Venezuela, nadie, estoy hablando nadie, ni sobre todo los políticos, hablaban de lo que era la ayuda humanitaria. Y gracias a esa sentencia que nosotros empezamos a activar, la gente empezó a hablar mucho, ahora se utiliza la gente habla lo que es el canal humanitario que necesita Venezuela, donde el gobierno interino tuvo también tuvieron una iniciativa donde muchos países ayudaron para que esa ayuda humanitaria entrara a Venezuela. Y bueno, ya todos saben lo que pasó en la frontera, que destruyeron más bien todas esas donaciones
de cargamentos de medicinas y de alimentos que iban a hacer para nuestros hermanos venezolanos. Y también tenemos tantas sentencias a nuestro haber que una de ellas también fue el juicio de quien hoy usurpa el gobierno allá en Venezuela de Nicolás Maduro. Y usted sabe por el caso de Odebrecht, una sentencia por corrupción. Y muchos venezolanos dicen, bueno, pero esas sentencias son inejecutables. Sí, son inejecutables porque a mí me da mucha tristeza ver cómo en Venezuela, y lo digo, aprovecho este espacio y esta oportunidad para decir que hay un grupo que dice que Venezuela cambió. Sí, es verdad. Venezuela está cambiando, pero lo que más me da tristeza es que está cambiando dándole la espalda a la legalidad para cohabitar con la ilegalidad. Porque si bien es cierto que nosotros, nosotros estamos amparados por la jurisdicción universal, es muy principista todas nuestras decisiones, pero así como la Asamblea Legítima autorizó el juicio de Nicolás Maduro, esa misma Asamblea ha debido alzar su voz y yo estoy más que segura que muchos venezolanos que ellos quieren que los acompañen ahorita en caminatas para buscar, porque están pensando en elecciones, hubiesen hecho lo mismo con nuestras decisiones. Otra historia sería, en este momento, otra historia estaría contando en Venezuela. Es mi opinión. Yo de verdad que decir que salir del paso, el por qué no apoyan las decisiones nuestras, porque no estamos en el ámbito territorial, que es el Palacio allá en el Tribunal Supremo de Justicia, y que son inejecutables, no merecen mi respeto, porque esas mismas personas son las que ahorita, son las que yo veo que incluso postularon abogados para que concursaran en el proceso que hubo hace 2 meses para la designación de nuevos magistrados, que por hecho usted sabe que eso es irrito inconstitucional. Nuestra constitución dice que el tiempo de duración de un magistrado es de 12 años. Y aquí la mayoría de estos magistrados que repitieron, que los mandaron a renunciar para que volvieran a concursar, ¿verdad? Fueron las mismas barajitas que estaban anteriormente, como les digo yo. Entonces, a nosotros no nos queda más que seguir luchando. Y la lucha de nosotros cada día se hace más fuerte y más que a veces quedamos sin aire, porque no solo estamos luchando con una dirigencia roja, sino también con la dirigencia azul, que creen que con el populismo, de que unas promesas que hacen de que esta vez sí van al cambio y que van a salir de este régimen que tiene secuestrada a Venezuela y a los venezolanos, y no se dan cuenta que no hay condiciones, ni siquiera jurídicas, para poder ir y hablar de elecciones. Aquí primero debemos estar del lado de los venezolanos. En segundo lugar, debemos de exigir condiciones para poder ir a un proceso electoral, para que los venezolanos puedan sentir confianza y poder así, y desde esa manera uno puede ir aportando para ese rescate de la democracia, la justicia y libertad en Venezuela. Pero en la medida de que nosotros veamos que aquí lo que hay es cohabitación y eso es lo que desmoraliza más a los ciudadanos. Nosotros seguiremos luchando desde este lado como lo estamos haciendo, porque yo tengo mucha fe en Dios y mi fe me dice que nosotros estamos del lado correcto de la historia. Y ese lado correcto de la historia es seguir atendiendo a los venezolanos, es seguir aportando como lo estamos haciendo. Ahorita se nos está presentando una lucha que mucha gente nos está llamando para ver cómo el tribunal se pronuncia con respecto a el derecho al voto en el exilio.
Eso es un derecho constitucional, además de que es un derecho humano, es un derecho constitucional. Y una ley que sacaron en la época que estaba precisamente Diosdado Cabello y estaba Tibisay Lucena en el CNE, una ley no puede estar por encima de nuestra Constitución. Y entonces nuestra dirigencia política, en vez de aferrarse, luchar para que esa ley sea abolida y se pueda llegar al acuerdo, ni siquiera es un acuerdo político, es un acuerdo de derecho constitucional, que los venezolanos que se encuentran en el exilio tienen ese derecho de poder ejercer el voto como lo establece la Constitución. Otra de mis luchas por los derechos humanos, bueno, además de con la defensa que tuve con los estudiantes, los presos políticos, también fue la lucha gremial, porque a través de, luché también por los derechos del gremio de enfermeros. Eso se puede ver mi ley, esa fe de vida que le estoy planteando, la puede ver en las redes sociales. También luché por los servicios públicos. No sé si recuerda, hubo un caso en el metro de Caracas que Hugo Chávez, en cadena nacional, mandó a meter preso a 45 usuarios del metro de Caracas, y ahí estaba esta servidora luchando, y logramos una libertad plena porque gracias a Dios nos tocó un juez que estaba pegado a la Constitución y a las leyes. Y bueno, todas esas luchas fue lo que me motivó para yo defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Perfecto, perfecto, sí. Bueno, dentro de la audiencia creo que van a hacer un seguimiento a lo que nos está diciendo y seguramente ya muchos la conocen, ¿no? Pero los nuevos que dudan de lo que usted pueda estar aseverando, pues tranquilamente pueden, como usted mismo lo dice, dirigirse a las redes sociales y verificar que efectivamente todo lo que nos ha comentado, pues no pertenece a un año, a 2 años, sino a muchos años, ¿no? de estar detrás de la justicia que lamentablemente pues adolece la hermana República de Venezuela. Y creo que eso es lo que nos hace también tenerla dentro de lo que va a ser nuestro evento, doctora. Para nosotros es una esperanza, ¿no? Tener personalidades que estén con esa lucha, ¿no? Sin cuartel, prácticamente sin bajar la mirada, sino siempre con la mirada erguida, haciendo honor a lo que significa el legado verdadero, ¿no? De Bolívar, el verdadero legado de Antonio José de Sucre, que se ha tergiversado lamentablemente con el uso de estos supuestos patriarcas revolucionarios que así se venden a nivel internacional, pero que sabemos que detrás de esa escena pues está la mujer, por ejemplo, venezolana, y usted es una dama que ha prosperado bastante, ¿no? Y creo que es la mayor relevancia que puede tener la mujer latinoamericana, la venezolana en particular, ¿eh? No de ahora, sino desde hace varias décadas atrás, con personalidades que llegaron incluso a ser autoridades hace mucho tiempo. Recién en algunos países vecinos se ven a las mujeres como protagonistas. En Venezuela hace tiempo que ya el protagonismo de la mujer pues, ocupaba roles importantes, ¿no? Y lo sigue haciendo. Imagínese usted en el exilio, ¿no? Esto podría estar bien protagonizado por sus colegas, ¿no? Por Luis Marcano, por José Fernández Núñez, pero por una mujer creo que tiene un valor poco más elevado aún, ¿no? Y no porque seamos feministas o porque de repente puedan pensar eso, pero creemos que debemos de darle mayor valor a nuestras mujeres porque precisamente las noticias a veces nos empapan de violencia contra la mujer, ¿no? ¿Y por qué? Porque nuestros estados están configurados de esa manera, ¿no? Hay una debilidad. ¿Y cuál es la debilidad? La debilidad pues es nuestra madre, increíblemente, ¿no? Nos hemos descuidado en eso. Y seguimos descuidándonos, todavía no encontramos la fórmula, porque esta noticia se repite en Santiago, se repite en Lima, se repite en Caracas, se repite en Bogotá, nadie se salva de ese machismo extremo
de esa poca visibilización del rol clave que tiene, no solamente para generar incluso la existencia que por parte de la mujer, sino para mantener la existencia, ¿no? Imagínese con el rol que usted ocupa. Usted está perseverando por recuperar precisamente esa circunstancia atroz por la que atraviesan miles de venezolanos, ¿no? Y quizás usted, dentro de su narración, pues nos decía que tuvo que salir por vía terrestre, ¿no? O sea, fue Sí, una de las primeras, porque detrás de usted han comenzado a salir caminando, ¿no? Niños, así es, mujeres, así es, caminando, ¿no? Algo es así. increíble, ¿no? Eso se podía estar pensando de que eso pasó por allá por el África. No, eso está pasando aquí en América Latina. Bueno, Así es. no queda más que dejarle sus palabras para que se despida de nuestro público e invitarla para una tertulia un poco más amplia, doctora, más adelante. Bueno, muchísimas gracias por esta gran oportunidad. De verdad, me sentí un poquito, no incómoda, pero porque no acostumbro a hablar de mí. Pero como se trataba de eso, de conocer un poco de la lucha de Lenin del Valle Rodríguez Martínez en Venezuela, hoy involuntariamente en el exilio. Mucha gente cuando uno ya está en el destierro se olvida de uno, y eso es algo también que le quiero decir, que estoy muy agradecida con Dios y con las personas de las cuales yo pude darle mi mano amiga gratuitamente, para que sepan, desde la ONG Fundesi, con mi grupo de abogados, porque en estos 4 años siempre he recibido mensajes de madres y hasta de los mismos jóvenes que yo defendí para enviarme un saludo. Envié mis exalumnos que hoy ya son abogados también, siempre tienen un tiempo, apartan un tiempito de su cotidianidad para enviarme un saludo, y eso es algo que yo agradezco, porque eso es lo que me dice a mí, Eleni, lo hiciste bien, porque son muchas cosas, son muchos casos que para contar, y personas que hoy su gratitud es enviándome muchas bendiciones. Lo único que puedo decir es, lo hice bien y quiero seguirlo haciendo bien, no solo por mí, sino por mi familia, porque eso es lo que yo he aprendido de mi familia, y por mis hermanos venezolanos, y por supuesto por mi amada Venezuela, que no pierdo la esperanza de rescatarla junto con mis colegas magistrados, porque somos el único poder legítimo que le queda a Venezuela. Y Dios nos va a ayudar a que nosotros logremos ese sueño que tenemos, el sueño de libertad. Así será, doctora. Gracias por existir, gracias por sus palabras. Ya sabe que pronto la volveremos a convocar en una tertulia un poco más amplia para seguir hablando de esta experiencia que debe de ser conocida por Latinoamérica, ¿no? Con señales un poco más incluso detalladas, ¿no? Porque a veces Así, dicen, oye, eso pertenece a una historia de leyenda, es un cuento. No, eso pasó verdaderamente y está pasando, ¿no? Lo que pasa es que hay noticias más atroces que ya opacan incluso las noticias de Venezuela. Ya lo de Venezuela quedó como que algo normal, ¿no? Oye, mira lo que está pasando con los venezolanos que están saliendo sí, despavoridos, que un niño por ahí de repente ha fallecido, una madre, ya no es noticia. Increíble, ¿no? sí, Increíble. es Pero increíble. entonces necesitamos visibilizar esto de alguna forma. Hay que volver a hacerlo. La invitamos entonces, doctora, esté pendiente a nuestra convocatoria, le agradecemos y la esperamos seguramente en lo que va a ser nuestro evento de julio. Bueno, Un abrazo a la muchísimas distancia. gracias, y honrada por esa, y agradecida con usted por esa oportunidad que me van a brindar para el mes de julio. Sí, gracias a usted, doctora. Bueno, que todo sea felicidad. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Chao, hasta la próxima. Gracias, doctora. Gracias a usted.
Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC, contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz.